Muy buenas noches, estudiantes de Villamedic. Vamos a comenzar con este bloque de infectología Villa Pepas. Yo soy Giancarlo Pérez Lazo y voy a poder compartir estas preguntas y resolución de algunos mapas conceptuales para dejar claro los conceptos de enfermedades infecciosas. Entonces vamos abarcando y avanzamos porque tenemos 4 horas. Abarcaremos los temas más rentables, empezando por infecciones por sistemas. Y comenzamos con endocarditis. Entonces, para señalar solamente que en endocarditis, lógicamente, la superficie del endocardio es la que está dañada. Entonces, si hay superficie endocárdica, obviamente en la clínica van a ver ustedes que hay clínica de soplo. No es lo clásico que encuentren una endocarditis donde no haya soplo, pero a veces donde hay, sobre todo, vegetaciones escasas a nivel mural, podemos obtener endocarditis sin soplos. Entonces, lo que nos van a preguntar es acerca de los agentes etiológicos que se están presentando y, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, listo. Seguimos entonces. Entonces, lo que más van a consultar es acerca de los agentes etiológicos, pero recuerden ustedes que hay clasificaciones, ¿no? Entonces, actualmente vamos a tener una afectación de válvula nativa, afectación de válvula protésica, y dentro de la afectación de la válvula protésica tenemos una afectación que es menos de 2 meses de la cirugía, y otra afectación de válvula protésica que es más de 2 meses después de la cirugía, ¿ya? Entonces, si nos consultan por agentes etiológicos, a la cabeza, endocarditis de válvula nativa, estafilococo aureus. Recordar que estafilococo tiene la gran capacidad de adherirse a las paredes, ¿no?, cardíacas, a las válvulas, y tiene la capacidad de hacer biofilms. En segundo lugar, tenemos Streptococcus viridans, ¿ya? Viridans. En tercer lugar, tenemos los Enterococcus, sobre todo fecalis. Y cuarto lugar, tenemos otro grupo de gérmenes conocidos como HASEC, ¿no? Acá están tanto Haemophilus parainfluenzae, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella kingae, ¿cierto? Muy bien, y también tenemos en quinto lugar endocarditis, que son cultivos negativos, ¿no? Entonces acá están 10%. Entonces, más o menos hay un grupo de agentes que están también encubiertos. Negativos podemos tener sobre todo Coxiella, Bartonella, agentes que van a estar acá. En válvula protésica, lo que más vamos a pegarnos nuevamente, si es menos de 2 meses, Staph aureus. Hoy en día la epidemiología a nivel internacional muestra que Staph aureus es el primero, y no solamente menos de 2 meses, sino también más de 2 meses. Por eso las coberturas definitivamente antimicrobianas empíricas deben estar dirigidos contra este microorganismo. En segundo lugar, protésica menos de 2 meses, podríamos tener los agentes propios de la piel. Entonces acá vamos a tener Staph epidermidis. Y tercer lugar, vamos a tener ya las enterobacterias, ¿no? E. coli, por ejemplo. Muy bien, y en el caso de válvula protésica de más de 2 meses, ya hemos dicho Staphylo aureus, pero también nuevamente vuelve a involucrarse los agentes tipo Staph epidermidis, ¿ya? Y en tercer lugar viene otro, que es el Streptococcus viridans, ¿ok? Entonces, más o menos ese es el orden y la frecuencia hoy en día, acorde a epidemiología también local, pero vean que nuevamente resaltamos, para los 3 escenarios podrían ser Staphylococcus aureus principalmente. Protésica, nativa, menos de 2 meses, más de 2 meses. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar en estos casos? ¿Por qué es importante identificar factores de riesgo? Porque en base a eso vamos a encontrar algunas características. Los pacientes que han tenido fiebre reumática, ¿no? Fiebre reumática. Recuerden ustedes que principalmente van a tener compromiso de válvula mitral, ¿no? Válvula mitral. Muy bien. Entonces, más o menos, hasta en un 85% de los casos, válvula mitral comprometida. Usualmente,
más afectación a las mujeres, ¿no? Mujeres. Muy bien. Otra característica que importa dentro de los factores de riesgo son el uso de drogas parenterales. Y siempre en los exámenes van repitiendo, ¿no? Usuario de drogas venosas parenterales, ¿no? Acá no tenemos tanto en Perú, pero su capacidad de daño se va sobre todo a la válvula tricuspide. Entonces, ya en su cabeza debe estar rondando Staphylococcus aureus, usuario de drogas venosas parenterales, ¿no? Es decir, hay clínica de compromiso derecho, ¿no? Y también estos huéspedes, no solamente los usuarios de drogas, obviamente también VIH, ¿no? Tienen un factor de predilección por daño de válvula tricúspide, justamente por este compromiso de válvula a partir de... Otra condición de riesgo que hay que recordar justamente son las cardiopatías, pero no cualquier cardiopatía, ¿ya? Entonces hay cardiopatías que son congénitas, y estas cardiopatías congénitas tienden a, es decir, generar por el reflujo de sangre de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, la posibilidad de hacer este depósito y acúmulo de bacterias. ¿Cuáles son esas condiciones? Comunicación interventricular, coartación de aorta y tetralogía de Fallot, principalmente, ¿no? Entonces, estas son condiciones. En los últimos años han estado aumentando también las endocarditis, pero de causa nosocomial, ¿no? A nivel hospitalario. Imagínense ustedes, tienen pacientes que no tienen control, ¿no? Digamos, un foco que no ha sido adecuadamente tratado, una osteomelitis, ¿no? Son secundarias a bacteremias, ¿no? Entonces, hoy en día las bacteremias secundarias pueden producir endocarditis a nivel hospitalario. Y sobre todo, ustedes van a recordar acá los cocos, porque tienen gran capacidad, sobre todo por la cápsula. La cápsula de los cocos es un factor de virulencia. Por eso es que hablamos de Staphylococcus aureus y su capacidad de pegarse a válvula mitral, sobre todo, ¿no? Como hemos dicho. Prolapso de válvula mitral es otra condición, ¿no? Prolapso de válvula mitral, sobre todo cuando hay insuficiencia, otra de las condiciones y factores de riesgo para hacer endocarditis. Muy bien, entonces, en la clínica ustedes van a ver pues múltiples manifestaciones. Como ven acá, en el corazón pues van a tener fiebre, ¿no? Temperatura elevada, vamos a ver soplos sobre todo, y estos soplos pueden aparecer hasta en un 85% de los casos. Ya les dije que las endocarditis murales no te van a dar soplo, pero no es cualquier soplo, ¿ok? Entonces estos soplos aparecen, pueden ser soplos de agravamiento, ¿no? Es decir, si ya tiene un soplo previo, puede agravarse. Ojo, ¿eh? Esa es la característica. También pueden tener compromiso, ¿no? En este caso, una nueva regurgitación, ¿ya? Nueva regurgitación. Y eso ser el indicativo de una clínica de endocarditis, ¿ok? Entonces tenemos fiebre, hemos dicho soplo por ahí, y vamos a ver ya las características de compromiso periférico. Entonces ustedes van a ver que ustedes tienen que explorar siempre las hemorragias en astilla, ¿no? Hemorragias en astilla, por ejemplo, que es otra de las características periféricas. Hemorragias en astilla, ¿ya? Van a buscar petequias, ¿no? Siempre. Y también algunas lesiones, sobre todo en la yema de los dedos. Ustedes van a encontrar en la yema de los dedos estas lesiones que se llaman nódulos de Osler, ¿ya? Nódulos de Osler. Acuérdense que los nódulos de Osler van a doler, son de presentación subaguda, y en la mayor parte de los casos puede verse en endocarditis, pero también hay otras condiciones, por ejemplo, en pacientes lúpicos, en anemia hemolítica, también pueden aparecer, ¿ya? Entonces tenemos esas presentaciones, petequias, soplos, tenemos también las lesiones tipo Janeway, ¿ya? Es decir,
miren siempre palmas y plantas. Ese es un diferencial. Acuérdense siempre los diferenciales de lesiones en palmas y plantas, ¿ya? Palmas y plantas, porque también puede tener sífilis secundaria, por ejemplo, ¿no? Y miren corazón, ¿no? Entonces es importante que en este corazón han visto la figura de un ojito, porque también se ven los compromisos de las manchas de Roth, por ejemplo, ¿ok? Manchas de Roth que pueden estar, acuérdense que hay hemorragia retiniana, hay una palidez, compromiso de papila, ¿ya? Después vamos a tener esplenomegalia, ¿ok? También es otra de las manifestaciones que se puede ver en estas circunstancias. Esplenomegalia. Y finalmente también, como vemos acá, hay dolor, artralgias. También es otra manifestación periférica a veces de lo que puede ocasionar. Pero las artralgias son de una sola articulación, por lo general son una articulación o dos articulaciones. Y ese dolor puede ser transmitido y tener complicaciones sistémicas. También tenemos otras complicaciones. En la clínica vemos uremia, por ejemplo. También vamos a ver glomerulonefritis y también el complemento, ¿no? Se consume, complemento. Disminución de C3, disminución de C4. Finalmente, hasta un 60% de estos casos ya, sobre todo, pueden producir eventos neurológicos por fenómenos embólicos. Entonces, es común que ustedes vayan a ver en estos casos una presentación que se llama aneurisma micótico, ¿no? Es decir, los fenómenos embólicos bacterianos, no por hongos, bacterianos están generando compromiso neurológico. Eso es vital porque muchas veces preguntan en la visita cuál es el agente que causa estos aneurismas micóticos, pero es el fenómeno embólico a causa de un desprendimiento bacteriano, ¿ya? En laboratorio, ustedes van a apoyarse porque pueden encontrar aumento de BCG, velocidad de sedimentación, pueden encontrar a veces factor reumatoideo positivo, ¿no? Que es un falso positivo en este caso, y también vamos a tener incluso BDRL positivo. En imágenes, aparte de la ecocardiografía que vamos a mencionar, también hoy en día se están utilizando otro tipo de imágenes, sobre todo para el seguimiento en el tratamiento o cuando hay una fiebre de origen desconocido. Entonces, en estos casos hablamos de una tomografía por emisión de positrones, que es el PET, ¿ya? Entonces van a tener una oportunidad de hacer este tipo de diagnósticos y abordajes. Adicionalmente, van a tener la posibilidad de, en algunos casos, solicitar gamografía miocárdica también, que les podría ayudar en algunas circunstancias. Muy bien, entonces, hasta acá recordamos y nos van a preguntar acerca de los criterios de Duke, porque es importante que lo recuerden. Entonces, tienen criterios mayores y tienen criterios menores, ¿ok? Entonces, dentro de los criterios mayores, lo que más vamos a recordar son la presencia de hemocultivos. ¿Qué porcentaje de endocarditis pueden hacer bacteremias? Usualmente hasta un 50%, porque el compromiso y el inóculo bacteriano es alto. Entonces el hemocultivo tiene que ser positivo y usualmente son microorganismos típicos separados en dos hemocultivos o cuando hay un agente que persiste en el tiempo, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con esas definiciones. Hemocultivos, entonces el mismo agente, ¿no? Los agentes en dos hemocultivos, en dos hemos, o la persistencia de un mismo germen. Por ejemplo, hoy día tomamos un cultivo, me salió una Pseudomonas aeruginosa que no es clásico, no está dentro de estos agentes clásicos que hemos descrito en la etiología, pero sigue saliendo persistentemente. Puede haber sido un paciente posoperado, no sé, de alguna nefrectomía, alguna cirugía urológica, y empieza a hacer bacteremias persistentes. Ese también es un criterio mayor. Y el otro criterio es justamente la ecocardiografía. Y en la ecocardiografía ya uno tiene algunos hallazgos que pueden ser sugestivos, en este caso, de endocarditis. ¿Ya? Entonces, los hallazgos que ustedes van a encontrar clásicamente van a ver la vegetación, ¿ya? Vegetación. Entonces, podemos tener no solamente vegetación, sino también vamos a tener abscesos. Absceso. Finalmente, también vamos a tener una nueva dehiscencia. O sea, son tres características que podrían encontrar en una ecocardiografía. Ojo, si ustedes tienen una válvula protésica, lo ideal sería hacerle una ecocardiografía transesofágica con mayor especificidad para encontrar estos hallazgos, ¿no? Es una válvula
negativa tal vez de inicio, o donde la sospecha no es muy alta, una ecocardiografía transtorácica sería. Los otros criterios son los criterios menores, ¿no? Entonces, dentro de los criterios menores, ustedes van a encontrar la A, ¿no? La mnemotecnia A de antecedentes, sobre todo porque se está refiriendo a lo que hemos mencionado, dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, si es usuario de drogas venosas parenterales, si tiene alguna cardiopatía, ¿no? Cardiopatía, etc. El E se refiere a los fenómenos embólicos que hemos mencionado. El I se está refiriendo al fenómeno inmunológico, ¿ya? Inmunológico me estoy refiriendo a, por ejemplo, glomerulonefritis, ¿ya? Glomerulonefritis, tienen acá también el compromiso, la hipocomplementemia que se puede generar, un factor reumatoideo positivo, la esplenomegalia, Osler, todos ellos son criterios inmunológicos. La O viene de una fiebre de origen desconocido, ¿no? En este caso ya en el hospital tiene una fiebre persistente, ¿ya? Entonces en este caso puede ser como parte de una fiebre de origen desconocido, ¿ya? El criterio de fiebre es importantísimo como criterio menor. Y la U son síntomas sugestivos, ¿no? Sugestivos. ¿Por qué sugestivos? Porque usualmente podemos tener un hemocultivo, por ejemplo, positivo para un microorganismo raro, no hay otro agente identificado, ¿no? Y sigue saliendo, ¿no? O es espaciado el hemocultivo, o uno solo hallazgo, pero no hay otro foco claro. Y en la ecocardiografía no se hallan los síntomas, perdón, los hallazgos clásicos como vegetación, absceso, dehiscencia, ¿no? Que hemos mencionado. Son signos sugestivos, ¿ok? Tanto en ecocardio y en cultivos. Entonces, por eso es que había mencionado arriba los criterios mayores y que se acuerden de ellos. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Entonces vamos a tener que el diagnóstico usualmente lo podemos hacer. Los dos criterios mayores serían suficientes. Y si no, podemos encontrar un criterio mayor y 3 criterios menores. Y en última circunstancia, los 5 criterios menores. Entonces, en base a eso, ustedes van a hacer su abordaje. Muy bien. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Hoy en día, ustedes van a tener opciones de tratamiento. Entonces, si tenemos válvula nativa, ¿no? Nativa, ¿cuáles son los gérmenes que tengo que cubrir? Estafilococo. ¿Con qué se muere el estafilococo? De preferencia con vancomicina, porque es una de las terapias que principalmente tiene actividad contra gram positivos. Y también vienen ustedes dentro de la lista en válvula nativa, está Streptococcus viridans, enterococos y los HASEC, ¿no? Entonces, por ahí, cubriendo HASEC, tenemos ceftriaxona, cubriendo Streptococcus viridans, también pueden tener ceftriaxona. Entonces, una terapia empírica, es decir, esperando cultivos, podría ser eso, si tenemos alta sospecha. Y para válvula protésica, si es un paciente que tiene justamente Staphylo aureus de la cabeza, definitivamente podríamos ir con vancomicina. Acá sí cubre más un rol ya las enterobacterias, por ejemplo, entonces podríamos cubrirlo con gentamicina, ¿ya? Pero también hay una tercera opción que se maneja por que se hace sinergia sobre todo contra ese estafilococo, en este caso rifampicina. Entonces, terapia doble para nativa y terapia triple en válvula protésica en empírico. En tanto se rellenen, ¿no? Justamente los tratamientos. Muy bien, y cuando ya tenemos cultivos, si nos salió, por ejemplo, un germen HASEC, ¿no? Ustedes van a ver que en HASEC, terapia de elección, ceftriaxona, ¿no? Casi todos los que están ahí, Haemophilus, Cardiobacterium, Kingella, por ejemplo, se mueren con ceftriaxona. Si tenemos un enterococo, ¿no? Enterococo, y ese enterococo es sensible a penicilina, ¿ya? Entonces, si es sensible, una de las terapias que le pega mucho mejor a enterococo es AMPI y podrían combinarlo con GENT, ¿ya? En cambio, cuando el enterococo, ¿no? Enterococo ya es resistente a penicilinas,
ahí ya se complica la cosa y tendríamos que cambiar la AMPI por vancomicina. Se puede asociar o no gentamicina, pero lo ideal es cubrir siempre con un espectro mayor. Si tienen un estafilococo aureus meticilino sensible, los que le pegan a este estafilometicilino sensible son oxacilina o cefazolina, ¿ya? Entonces, no porque le des más, en este caso, va a ser mejor, ¿no? Más bien, los sensibles que se tratan con vancomicina pueden ir mal. Y los estafilococo aureus meticilino resistente, o ustedes lo habrán escuchado en las rondas clínicas como MARSA o SAMR, ¿no? Vancomicina y la otra que también, o daptomicina, los que llegan mejor a válvula cardíaca, ¿ya? Entonces, más o menos ese sería su escenario en endocarditis para que puedan manejar todos los criterios clínicos y de tratamiento. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos viendo y viendo sus respuestas en este escenario. El microorganismo más frecuente causante de endocarditis es, entonces, ¿qué podríamos marcar? Principalmente, muy bien, estafilococo aureus, ¿no? Como hemos visto a la cabeza en los tres escenarios, Staphylo aureus. Muy bien. El microorganismo responsable con mayor frecuencia de los endocarditis con hemocultivo negativo, ¿cuál podría ser? Dijimos que hasta un 10% de las válvulas, en este caso nativas, podían tener hemocultivos negativos. Entonces podríamos tener Coxiella como uno de los agentes que podría involucrarse acá, Coxiella burnetii, ¿ya? Las endocarditis por HASEC, ¿con qué se tratan? Ya estaba en nuestro cuadro resumen. Lo tratamos con ceftriaxona. Muy bien. Excelente. La localización más frecuente de la endocarditis infecciosa es válvula mitral, ¿no? Ok, muy bien, válvula mitral. ¿En qué condiciones vamos a considerar un recambio valvular quirúrgico? Entonces la pregunta es clara. Cuando ustedes tienen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Es decir, cuando hay amenaza, ruptura o disfunción de la válvula, o disfunción de válvula. Importantísimo, ¿ya? Cuando hay bacteremia persistente, otra de las indicaciones, bacteremia persistente. ¿Qué más? Cuando hay abscesos miocárdicos, absceso miocárdico. Muy bien, ¿qué más? Cuando la vegetación mide más de 10 milímetros. Ojo, ¿ah? Y también cuando hay algún agente de difícil tratamiento, por ejemplo, cándida, coxiela, bartonella, bacilo gram negativos, brucela. Esas endocarditis muchas veces requieren conducta quirúrgica, ¿ya? Muy bien. ¿En qué condiciones damos profilaxis para endocarditis infecciosa? A ver, porque la respuesta y la clave ya está abajo. Ya sabemos que le vamos a dar amoxi 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Pero como dice acá, y ahí está, ¿no? Principalmente en manipulaciones de encía, donde vaya a haber sangrado, para regiones dentales, periapicalis y perforación de la mucosa oral. En estas circunstancias, siempre las condiciones de más alto riesgo para que sí o sí deban recibir profilaxis son aquellos que ya tuvieron endocarditis, o sea, episodio previo. Muy bien. Segundo lugar, aquellos que, por ejemplo, tienen prótesis, ¿no? Una válvula protésica. Y aquellos que tienen una cardiopatía congénita, pero que no se haya corregido, por ejemplo, ¿no? No corregida, o también los huéspedes inmunocomprometidos como trasplantados. Pero son los escenarios que tienen que recordar y ahí está. Siempre recuerden. Y si es alérgico a amoxicilina, clindamicina, ¿ya? Vía oral. Si es alérgico a moxi, clindamicina. Muy bien. Recuerden la dosis, ahí está su tipo. Seguimos.
Entonces ahora pasamos a desglosar un poco acerca de meningitis. A ver, vamos a ver si hay pregunta. Principal causa de muerte por endocarditis, nos preguntan, insuficiencia cardíaca congestiva. Listo. Meningitis. Entonces hablamos, tenemos que avanzar porque hay bastante. Entonces, meningitis. La característica, acuérdense que uno puede tener una clasificación de una meningitis aguda, ¿no? Es decir, un paciente que ha tenido menos de 5 días de presentación, y prácticamente casi el 75% de las ocasiones en estos casos son por gérmenes de la comunidad, ¿no? Entonces acá vamos a tener nuestro listado de todos los bichos que vamos a tener. Muy bien, después tenemos una presentación subaguda, es decir, subaguda porque vamos a tener más de 5 días, ¿no? Entonces usualmente acá, ya cuando viene este grupo de subagudo, tenemos inmunosupresión, comorbilidades, y la otra presentación son las crónicas, ¿no? Las crónicas, es decir, las que tienen ya más de 4 semanas. Ok. ¿Alguna pista para diferenciar clínica entre viral y bacteriana? Claro que sí. Por ejemplo, el paciente que tiene, digamos, compromiso viral, usualmente tiene fiebre, cefalea, ¿no? Pero recuerden que puede haber un componente de meningitis aséptica, ¿ya? Es decir, meningitis aséptica, que es de causa viral, donde van a haber los agentes involucrados, sobre todo los enterovirus. Los herpes están ahí, ¿ya? Y VIH también. Pero las bacterianas, aparte de tener fiebre y cefalea, vamos a ver que tienen rigidez. Es decir, la rigidez es marcada, ¿no? No es como una meningitis viral, ¿no? Y aparte también vienen con más toxicidad, náuseas y vómitos, por ejemplo. Entonces, esas son algunas pistas que podrían orientar. Sin embargo, el diagnóstico, como vemos, va a ser a través de LCR. Entonces, la encefalitis, ya aparte de haber el compromiso, ¿no? Se caracteriza por una alteración del estado mental. Recordar eso. Entonces, siempre nos menciona meningoencefalitis, pero el componente de encefalitis es por la alteración del estado mental. Entonces acá podemos encontrar fiebre, pueden tener alguna crisis no convulsiva reciente, focalización, datos clínicos que les pueden orientar. Focalización, ¿no? Focaliza. Muy bien. Y también pueden tener, en este caso, agentes etiológicos, al igual que la otra lámina que hemos repasado. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos a recordar por grupo de edad? Porque siempre hay que orientarnos, en este caso en meningitis, por grupo de edad. Si es menos de un mes, obviamente vamos a cubrir siempre listeria, ¿ya? Pero hoy en día también otro agente que siempre tienen que acordarse son las E. coli y también los streptococos agalactiae. Son los tres que tenemos que tener en consideración. De 2 a 23 meses, el escenario cambia. Entonces acá ya predomina sobre todo Streptococcus agalactiae, ¿ya? Agalactiae. También en segundo lugar podría estar la E. coli, por ejemplo. De 2 a 50 años, ya los agentes prácticamente a la cabeza vamos a tener primero neumococo y en segundo lugar, aunque no tenemos un clima como en otras latitudes, meningococo, ¿ya? De preferencia. Si uno tiene, por ejemplo, una derivación del líquido cefalorraquídeo, acuérdense que cuando le han puesto una válvula en este caso, lo que vamos a ver es que usualmente los gérmenes de la piel son los que pueden condicionar a una complicación. En este caso, Staph epidermidis, ¿no? Que es derivación del LCR. Si es inmunosuprimido el paciente, obviamente, como un VIH, puedes tener otras enfermedades invasivas. Por ejemplo, acá ya vienen hongos como criptococo, por ejemplo. Y es una fractura de base de cráneo. El agente que tenemos que recordar principalmente es neumococo. Neumococo. Y si es un post-neuroquirúrgico, el agente que tenemos que recordar principalmente es estafilococo aureus, ¿ya? Estafilococo aureus, pero en algunos casos también hay otros agentes, por ejemplo, tipo pseudomonas, ¿no? Entonces la cobertura
ya va a ser un poco diferente. Muy bien. Diagnóstico. Hacemos estudio de LCR. Muy bien. Pero acá les he puesto imágenes porque en algunos casos, sobre todo en cuadros de virus de herpes, no solamente vamos a tener la orientación por el LCR. Acuérdense que en estos casos pueden tener ustedes en virus de herpes una primoinfección, ¿no? Y la primoinfección puede ser usualmente genital, ¿ya? Pero pueden tener un cuadro mucho más intenso y pueden tener ya compromiso en resonancia magnética viendo estas lesiones tipo hipodensas, ¿no? Entonces miren ustedes, por ejemplo, podemos tener lesiones hipodensas en algunos casos, bilaterales también, ¿no? Pero hay varias manifestaciones. Muy bien. Entonces, acuérdense que en herpes, ¿no? Vamos a ver resonancia magnética, hiperintensidades, por ejemplo, hiperintenso o hipointenso, dependiendo del corte, bilateral, sobre todo a nivel temporal. Temporal. Y eso puede condicionar sangrado. Cuando hacen el APL, vamos a encontrar si hay hematíes, hasta un 20% de los casos, herpes. Hematíes en LCR. Hematíes. A ver, ¿escuchan bien ahí? No sé si se está escuchando, por favor, para poder continuar. ¿Sí? Ya. Ok, perfecto. Entonces sigo. Sí se escucha bien, me dice. Bueno, entonces, en los hallazgos, que es importante, ya habíamos dicho, ustedes tienen que hacer la diferenciación. Bacteriana, viral, y acá le he puesto todo junto, porque tiene las mismas características. TB, hongos, pero también brucela y sífilis, ¿ya? Entonces, si hablamos de celularidad en las bacterianas, recuerden ustedes, principalmente van a haber polimorfonucleares. Hay consumo de glucosa, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. En las virales, usualmente tenemos predominio mononuclear, menos de 1000 células. Y también podemos tener glucosa en niveles normales y leve hiperproteinorraquia. No es tanto como las bacterianas, por si acaso. Y en el componente de TB, hongos, brucela y sífilis, lo que vamos a tener es predominio de mononucleares. Recuerden que hay bastante consumo de glucosa y también pueden tener elevación de proteínas, tanto como las bacterianas. No se eleva tantas las proteínas en los casos virales. Muy bien. Entonces, basado en todo esto, uno tiene que tener algunas condiciones. Entonces, ya hemos repasado los agentes, los hallazgos en el LSR, y ahora vamos a ir un poquito revisando los tratamientos. Muy bien, tratamientos entonces. Ojo, si es que el paciente, o hoy en día les preguntan, doctor, tengo cocos gram positivos en el LSR, cocos gram positivos, y me dicen diplococos todavía. Eso te está orientando a neumococo, ¿no? La cápsula del neumococo le está dando la virulencia. Agentes que podría ir dando en una condición, ¿no? Si el líquido es purulento, podríamos dar ceftriaxona y vancomicina para una meningitis de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos sospechando. Si estoy sospechando en cocos gram negativos y me dicen, uy, aparte tiene lesiones dérmicas, doctor, ¿no? Está tóxico, tiene lesiones tipo purpúricas. Puedes estar frente a un meningococo. En este caso, ¿cuáles son los agentes que tienen más actividad? Son ceftriaxona o la otra que también llega muy bien a LSR, cefotaxima. Cualquiera de los dos para meningococo. Si el paciente tiene, en este caso, en el gram, le hacen la punción y les dicen, oiga doctor, está creciendo ahora, perdón, ya no cocos, sino bacilos. Si les dicen, oye, está creciendo bacilos, gram positivos, principalmente, ya habíamos revisado, hay un agente que se llama listeria, ¿no? Entonces es en este agente
que ustedes tienen que pensar ampicilina sobre todo. Entonces, esas son las coberturas empíricas que uno le podría dar en pensando en un AME bacteriano. O sea, usualmente van a venir de la comunidad, vamos a pensar en cetria vancomicina, a menos que ustedes tengan algún paciente inmunosuprimido o por el grupo etario para agregarle listeria, ¿no? Listeria, gestantes. Listeria, pacientes que tienen neonatos, por ejemplo. Listeria, ancianos a veces, ¿no? Y a veces si hay un antecedente claro de algún brote en algún centro. ¿Ok? Entonces, esas son las coberturas y los agentes que deberíamos ir pensando. Entonces, tratamiento, ceftriaxona más vancomicina. Ceftria nos cubre neumococo, meningococo y vancomicina, algunas cepas de neumococo resistentes sobre todo. Listeria, ya saben que podría combinarse en algunos casos AMPI más menos gentamicina, ¿ya? Pero con AMPI estamos yendo muy bien. ¿En qué casos podríamos dar corticoides en empírico, sobre todo antes de los antibióticos, pensando en Haemophilus influenza, por ejemplo? ¿Ya? También. Entonces acá hay toda una serie de escenarios que había mencionado. Por acá había enlistado el herpes 2, ya saben ustedes, se está comprometiendo a nivel, en este caso, puede generar a nivel temporal. Tenemos romboencefalitis que te puede dar compromiso, en este caso de listeria, las ventriculitis, que pueden ser bacterianas sobre todo, pero también tuberculosis, leucoencefalopatía, otros agentes tipo LEMP, ¿no? O el virus JC, por ejemplo, en el caso del VIH, y abscesos cerebrales que usualmente tienden a ser por polimicrobianos anaerobios con alguna condición, ¿no? Con la clínica de cefalea y fiebre. Prevención. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son principalmente los que deberían estar en prevención? Los no vacunados, ¿no? Usualmente los que ahora con tanta campaña de no vacunación, los que han estado con contacto, sobre todo en guarderías, niños menos de 2 años, ¿no? Los contactos con niños menos de 2 años. Y hasta 6 días de la exposición, porque si no, no tiene sentido. Entonces, usualmente, la gran parte de preguntas siempre han estado orientadas a ir y decirnos la profilaxis para meningococo, ¿no? En Neisseria meningitidis. Entonces, ustedes van a ver que realmente el uso de rifampicina, ¿no? 600 miligramos cada 24 por 2 días es la terapia que podríamos utilizar para prevención, ¿no? De casos secundarios. Sin embargo, también apoya esto en el caso de Haemophilus influenzae. ¿Ok? Entonces, revisemos ahora y pasemos una vez desglosados a ver el mapa mental.